pero en el mundo general, China es el país que más ha acrecentado su capacidad de llevar a otras partes del mundo inversión extranjera directa, es decir, que también está jugando en el mundo como un gran promotor de la inversión, aunque eso no se ha sentido tanto todavía en América Latina y en América del Sur, y eso no solo tiene una explicación en la falta de desarrollo o en el subdesarrollo relativo de nuestro continente, sino también en razones políticas y geopolíticas que después voy a mencionar. Es decir, no son solamente razones económicas. 17 millones de kilómetros cuadrados y 160 millones de habitantes. Solamente puede defender ese territorio, que es casi idéntico en kilómetros cuadrados a toda América del Sur. A toda América del Sur tiene más de 400, nosotros los sudamericanos somos más de 400 millones. Los rusos, con un territorio igual de 17,2 millones de kilómetros cuadrados, son apenas 160 millones. La defensa de ese territorio solo es posible porque son una potencia nuclear. Y esa es la lógica que hay que entender para proyectar la conducta geopolítica de Rusia en el mundo. Lo cierto es que Rusia, después de desencadenar la operación militar especial en Ucrania para contrarrestar el avance de la OTAN hacia el este, porque según Rusia estaba pactado desde la caída de la Unión Soviética, calificada por Putin como la peor catástrofe geopolítica de nuestro tiempo, había un pacto implícito entre Gorbachev y la OTAN en aquel momento de no expandir la OTAN hacia el este. No nos vamos a detener aquí en las causas de la guerra de Ucrania, que son vastísimas, nos daría para una charla de 2 horas y además todavía no estaríamos casi seguros totalmente de acuerdo. Pero lo que es objetivo e incontrastable es que era un objetivo directo, explícito de la OTAN incorporar a Ucrania. Esto no lo discute nadie. Y esto era geopolíticamente insoportable para Rusia. Lo que se pensó que Rusia no iba a resistir el embate. Primero, ellos no pensaron que iban a entrar en una guerra. El primer objetivo de la operación especial fue un avance rápido sobre Kiev, conquistarlo y provocar un contragolpe político que destituyera a Zelensky. Aquí hay toda una enorme cantidad de teorías que podría dar para 2 horas, si los generales eran unos incapaces, si le mintieron a Putin, si creyeron que podían realizar una operación que no podían, etcétera, etcétera. Y aquí se especula de todas clases y de todas maneras. Lo cierto es que eso falló y lo que era una operación especial se transformó en una guerra. Y cuando se transformó en una guerra, el gobierno de turno de los Estados Unidos se empeñó en utilizar esa guerra para debilitar a Rusia. Y hoy está demostrado, 3 años después, que no pudieron. Y que eso aceleró o de alguna manera hizo madurar algunas alianzas estratégicas mundiales que están cambiando la geopolítica mundial. Aceleró, intensificó, profundizó los vínculos entre China y Rusia. No porque China tenga un interés especial en confrontar con la OTAN, aunque no le viene mal debilitar a Estados Unidos desde el momento que Estados Unidos ha calificado a China como la peor amenaza y el mayor riesgo sistémico. Ha sido el Pentágono el que ha calificado a China de esta manera: la peor amenaza y el peor riesgo sistémico. De modo que China no tiene ninguna razón tampoco para hacerle ninguna clase de juego a los norteamericanos. En ese sentido, evitar el debilitamiento de Rusia implicaba resistir también una ofensiva de la OTAN apoyada por Norteamérica, que es la OTAN hacia el este. Pero hay una segunda razón de carácter geopolítico que es un mandato clarísimo para la conducta de China. El debilitamiento y el copamiento de Rusia por la OTAN significaría el cerco definitivo de China. China quedaba cercada entre la OTAN, Corea, Japón
Australia, y una alianza militar de los Estados Unidos que ahora ha incorporado a Filipinas. En el año 2021, la alianza AUKUS, que es la abreviatura, el acrónimo de Australia, United Kingdom, Inglaterra, o mejor dicho, Gran Bretaña y Estados Unidos, llevó a cabo los mayores ejercicios militares que se llevaron a cabo en la zona del Indo-Pacífico en la era contemporánea, con una cantidad de componentes navales impresionante y aeronavales, etcétera, etcétera, el despliegue mayor de tecnología militar. Por primera vez, en esa región del mundo participaron fuerzas de Alemania, lo cual ha comenzado a dibujar un escenario geopolítico militar mundial. Y se imaginan ustedes que además, después de que se ha constituido también un pacto militar llamado la Alianza del Cuadrilátero, que incluye a Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia, en ese cuadro de alianzas lideradas por Estados Unidos, más el flanco suroccidental de China, no diré yo confrontado con la India, pero todos sabemos que hay una vieja rivalidad fronteriza y una tensión geopolítica permanente entre India y China. Para China es absolutamente indispensable conservar en la infinita casi longitud de la frontera rusa un aliado confiable y una asociación estratégica lo más fuerte posible, porque le va la vida en ello. De modo que la conducta de China, de respaldo discreto y silencioso a Rusia en la guerra de Ucrania, no ha hecho otra cosa que reforzar esta alianza, que a su vez garantiza el corazón del continente asiático como un espacio, el mayor espacio territorial del mundo, además, como un espacio inexpugnable para la expansión de la OTAN hacia el este. Y este cuadro ya está, no diré que congelado, porque la historia no se congela, pero está bastante matrizado, y esta es la realidad en la que nos tenemos que mover hoy. Y con este cuadro general, que además tiene una cantidad de subalianzas menores y acuerdos militares y acuerdos de cooperación y acuerdos económicos, etcétera, etcétera, una enorme red, se ha dibujado un mundo en el cual la bipolaridad, lo que muestra, si uno pasa a la segunda hoja o no se queda con la carátula, es una multipolaridad donde hay potencias de primera magnitud y potencias de segunda magnitud que están formando redes y alianzas, y potencias que están flotando en una supuesta independencia y que se mueven más de acuerdo a su visión nacional que a cualquier compromiso estratégico internacional definitivo, como es el caso de la India, que es también una potencia atómica que integra acuerdos con China. La India integra la Organización de la Cooperación de Shanghái, que es la organización de cooperación más grande del mundo. Incluye 2.000 millones de seres humanos, incluye a India, China, Rusia, a todos los países del sur de Rusia que en su época integraron la Unión Soviética, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, a la que se integró también Pakistán, porque si se integra la India se tiene que integrar Pakistán. Y entonces nos estamos moviendo en una complejísima red de intereses geopolíticos y geoeconómicos, pero detrás de la cual se alcanza a dibujar un mundo de alianzas lideradas por Estados Unidos y lideradas por China, con Rusia como aparcero de China, y acaba de surgir todo este escenario nuevo, que es el que más nos impacta, que es las tensiones entre Estados Unidos y Europa,
y esta aparente, yo me voy a atrever aquí, y discúlpenme el atrevimiento, yo soy un humilde uruguayo de este pequeño país del sur, aquí no va a haber un quiebre del atlantismo ni nada que se parezca. Aquí hay un reforzamiento de la OTAN que es definitivo. Este tironeo entre Estados Unidos y Europa es un tironeo por un reacomodamiento de una potencia imperialista en crisis, pero no va a haber ruptura ni quiebre de ninguna naturaleza. Van a llegar a acuerdos arancelarios, van a llegar a acuerdos militares para que Europa aumente sus presupuestos para el mantenimiento de la OTAN, y lentamente las aguas van a volver a su cauce, a mi juicio modestamente, con una novedad, que sí será el elemento nuevo que surja de toda esta coyuntura. Habrá paz con Rusia. Habrá paz con Rusia. Porque a Norteamérica no le interesa tensar la vara. Lo que le interesa a Trump es evitar que Europa se transforme en una potencia propia y que tenga no solo un desarrollo militar y económico, sino también económico propio. El objetivo estratégico más importante logrado por Biden con la guerra de Ucrania fue la ruptura de los vínculos económicos civilizados que se habían instalado entre Alemania y Rusia bajo las cancillerías de Gerhard Schröder y de Angela Merkel. Romper el vínculo económico de Alemania con Rusia fue el principal triunfo estratégico del gobierno de Biden para asegurar el expansionismo, no el expansionismo, consolidar el expansionismo mundial de Estados Unidos y de la OTAN y establecer un cerco. Pero esta estrategia le ha fallado. Le ha fallado porque quienes están al mando hoy en los Estados Unidos creen que esta es una estrategia que no vale la pena. Creen que es una estrategia que debilitar a Rusia por la vía militar es un error. Primero, porque Rusia no está cerrada al capital extranjero. La única restricción que permaneció desde la era soviética en Rusia ha sido que no permiten la venta de la tierra a extranjeros. Es la única restricción. Aunque sí han permitido la privatización de la tierra y el arrendamiento y la venta, pero entre nacionales rusos. Pero luego la economía rusa funciona como una economía capitalista, cierto que con algunas empresas estratégicas en manos del Estado, pero en mucho menor proporción que en China. Y a diferencia de China, y esta es una diferencia sustancial entre Rusia y China, en China el capitalismo ha generado su clase, la burguesía china, que está implantada plenamente como una burguesía capitalista, pero con una particularidad que impacta en el centro de la tesis de Lenin cuando escribió El Estado y la Revolución. La burguesía china no controla el Estado. La burguesía controla el mercado, pero el Estado lo controla el partido. Y entonces, en ese juego de equilibrios de poder, China permite o se permite tener en manos del Estado y del partido la planificación estratégica, porque pone limitaciones a la operación del capital, pero es tan grande la diferencia en capacidad de trabajo, en productividad del trabajo, y tan grande la diferencia también en la tasa de explotación de los trabajadores, que las empresas capitalistas occidentales, aun cuando tengan ciertas limitaciones, les ha convenido durante 20 años instalarse, producir en China y competir exitosamente en el mundo entero. Por eso la estrategia de Trump ahora de arremeter contra China se está llevando puesta a muchas de sus principales empresas, norteamericanas en China y europeas en China. Por eso va a tener que negociar la política arancelaria, no es cuestión de voy y voy
y arremeter de esa manera. Pero yo estaba con Rusia. Rusia, a diferencia de China, no tiene un partido que controle el Estado. La plutocracia rusa es parte del poder y es parte del poder del Estado. Pero han transado con Putin. Hay unos estudios extraordinarios de los investigadores franceses del Instituto Franco-Ruso que están publicados en Le Monde Diplomatique, que le interese, después yo dejo los números para verlo ahí. Tienen libros publicados además del Instituto Franco-Ruso, donde dicen de una manera muy lúcida que el capitalismo volvió a Rusia después de la caída en el 91, después de Yeltsin, no desde afuera hacia adentro, sino desde arriba hacia abajo. Fueron las propias, aquello que Emilio Vangila llamaba la nueva clase, es decir, la burocracia del Estado, del partido único y del poder centralizado del Estado. Esa burocracia se transformó en la plutocracia capitalista. Cuando Yeltsin entregó el poder, o cuando Putin se convirtió en primer ministro de su gobierno en el año 1999, 116.000 empresas públicas habían pasado en 8 años de manos del Estado soviético a manos capitalistas privadas. 116.000 empresas. Cierto es que algunas fueron retenidas por el Estado ruso. Este fue el proceso. ¿Y quiénes se apropiaron? ¿Quiénes conformaron la plutocracia rusa? La antigua burocracia soviética. Es decir, el capitalismo se reinstaló en Rusia de arriba hacia abajo. Ese fue el fracaso más gigantesco de la política de partido único. Cosa que no ha ocurrido en China. Es decir, en Rusia hay una burguesía y hay una burguesía que manda, pero tienen un pacto con Putin. La burguesía no entra a disputar el poder político partidario ni el manejo de las instituciones. Hay anécdotas muy ricas investigadas por los franceses. Él, por ejemplo, no ha permitido que ningún plutócrata de estos que se apropió de la riqueza en Rusia compita en unas elecciones con Putin. El único que quiso competir, que fue Jodorowsky, en el año 2004, que es uno de los plutócratas que se quedó con una de las empresas petroleras. El tipo cometió 2 errores fenomenales, a pesar de que Putin los había citado al Kremlin y les había dicho que no debían hacerlo. El tipo cometió 2 errores fenomenales. Primero, quiso asociarse con ExxonMobil, venderle el 40% de las acciones y formar una transnacional. Y segundo, anunció que se iba a presentar a las elecciones aspirando a la presidencia de Rusia. Fue detenido, acusado de fraude y metido 9 años preso. Pero fue el único intento. Porque ese es el pacto con la plutocracia. Ustedes manejan la riqueza, pero nosotros manejamos el poder. Y entonces eso deja un margen para el capitalismo privado en Rusia. En Rusia no existen los controles que existen en China, por ejemplo, para la entrada y salida de capitales. No existe el control que existe sobre el comercio exterior en China. Por eso nosotros hemos escuchado a Trump en estos días decir que las empresas norteamericanas volverán a Rusia. No solo las norteamericanas, muchas volverán a Rusia. Y los rusos han repetido en estos últimos 2 meses que las puertas de la economía rusa están abiertas, que ellos no van a dar ningún incentivo para que vuelvan, pero que el que quiera volver puede volver. Entonces, allí la pregunta es, ¿Rusia será una tercera potencia mundial? No, no puede, por su volumen económico, no puede. Pero sí es una potencia militar y estratégica decisoria, y han reafirmado que su alianza con China es inquebrantable porque a uno y al otro les va la vida en mantener esa alianza geopolítica. Bueno, en ese mundo, y voy terminando por aquí, América Latina tiene que moverse y el Uruguay adentro de América Latina. Tenemos que asumir, no como hipótesis, sino como realidad, que el mundo unipolar ha terminado, que el mundo multipolar está en gestación, con algunas cuestiones absolutamente caóticas. El
polarismo, es decir, la emergencia de muchos polos geopolíticos ha destruido la vida multilateral, que no se va a reacomodar muy fácil. No de ahora, ya viene debilitándose. Yo estaba en Ginebra en el año 2012, todavía estaba en funciones en el ministerio, y me mandaron ese año a la conferencia anual de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. Cito esto porque fue un año muy particular. Yo estaba allí integrando, porque fue en la reunión del Grupo Cairns, en el que participa Uruguay, junto con Estados Unidos, Australia y otros más, y pude presenciar personalmente al jefe de la delegación norteamericana, no recuerdo si era Terence Todman en ese momento, diciendo él, el jefe de la delegación norteamericana, hay que dar vuelta a la página de Doha. Doha fue la única negociación multilateral de comercio que se inició en el mundo después de la creación de la OMC y no llegó a culminar. Y antes de que explotara la ronda de Doha, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la ronda de Doha, se habían firmado en el mundo solamente 42 acuerdos bilaterales de comercio. En pocos años después de la caída de Doha, se firmaron 200 acuerdos bilaterales de comercio. Es decir, hubo una política consciente de destruir al OMC, de destruir la negociación multilateral de comercio, porque allí, en esa organización, las decisiones se tomaban por voto de los países, y las condiciones que estaban pidiendo los aportes para la resolución de asimetrías que estaban pidiendo los países menos desarrollados del mundo, los países más ricos del mundo no estaban dispuestos a llevar. Así que lo primero que explotó fue la OMC, que no explotó ahora. Comenzó su declive definitivo en el año 2012, y ahora todo el sistema multilateral de las Naciones Unidas es prácticamente papel pintado. Entonces, la segunda lección que tenemos que recoger, no solo que estamos viviendo en un mundo que se ha constituido en multipolar, sino que es un mundo multipolar en tensión, sin gobierno multilateral. No hay gobierno multilateral, no hay gobernanza global. Es una globalización dominada por el capital transnacionalizado, con potencias en tensión que intentan reubicar su poder, su acceso al mercado, redefinir su equilibrio geoeconómico y geopolítico. O para decirlo en una frase, estamos en un momento histórico de geopolítica cruda. Y los latinoamericanos, y en particular los sudamericanos, no estamos preparados para eso. No estamos preparados porque el único intento de construcción geopolítica que quisimos llevar a cabo, que fue la UNASUR, fue un fracaso rotundo. Hoy queda la CELAC, pero es un reflejo más pálido. La CELAC no se plantea ni de cerca alcanzar la institucionalidad que quería alcanzar la UNASUR, con un Consejo Sudamericano de Defensa, un Consejo Sudamericano de esto, de lo otro. Nada de eso llegó a plasmar por las divergencias políticas y la urdimbre del capital transnacional, que es el principal impedimento para cualquier clase de planeamiento estratégico en nuestros países. Porque la soberanía de nuestros países llega hasta los límites de la capacidad de presión, hasta el lobby del capital transnacionalizado. Si ustedes quieren la prueba más absurda, es lo que nos pasó a nosotros. Para recibir las inversiones estas de las llamadas papeleras, mal llamadas papeleras porque Uruguay exporta troncos de árboles, ni siquiera exporta celulosa, aunque nos mentimos a nosotros mismos y ponemos en los informes anuales que exportamos celulosa. Nosotros no exportamos celulosa, exportamos troncos de árboles, porque el Uruguay termina en el alambrado de Bondia. Para el otro lado producen la celulosa y no pagan impuesto a la renta. Bueno, pero aún para recibir esas inversiones tuvimos que ceder, como casi todos los países latinoamericanos, al chantaje tributario. Si me cobras impuestos no voy. Y entonces nuestros países, todos nuestros países,
viven con una gigantesca renuncia fiscal. Brasil también ha tenido que instaurar zonas francas gigantescas, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que estamos viviendo sin construcción geopolítica, sin integración económica. Y voy a darle solamente un dato, también tomado de Marcio Portman, pero podríamos manejar 1000 datos. En el año 2022, América Latina participaba del 7% del comercio mundial. En 1930, antes del estallido de la gran crisis del principio del siglo XX, América Latina participaba con el 7% del comercio mundial. Y luego, gracias a los periodos de interguerra, las políticas de sustitución de importaciones, etcétera, etcétera, llegamos a participar con el 12% del producto del comercio mundial en 1970. 52 años después, en 2022, habíamos vuelto al 7% del comercio mundial, igual que en 1930. Bueno, podríamos manejar 1 millón de datos más, pero quiero decir, una América Latina desintegrada y totalmente retrasada respecto al dinamismo del mundo del norte. Esa América Latina es la que nos encuentra en esta batalla geopolítica fenomenal. Además, con otros fenómenos emergentes, no solo como la transnacionalización financiera, sino la transnacionalización de la economía oscura, digamos, del lavado, del crimen, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo actuar? ¿Cómo responder? Y cómo responder Uruguay en particular. Ese es el gran desafío, pero este es el mundo que estamos encontrando ahora. Seguramente Álvaro va a desarrollar esta segunda parte y después entre los dos trataremos de conversar algunas inquietudes que ustedes tengan.